Yali, neno toca Lilica el Tonac. Hoy, 14 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la cuarta casilla de la sexta trecena, el tonali Nahui Atl, un tonali del rumbo del Tlahuistlampa del oriente por donde sale el sol. El color es el rojo. Bueno, yo me he puesto esta blusa que me recuerda la transición entre el día de ayer, que fue del rumbo del sur, y el día de hoy, que es del rumbo del oriente, porque yo precisamente hoy siento que puedo ser con el agua que me contiene y el fuego de mi espíritu, lo mismo que representa el Tonali Nahui Atl. Está colocado en la cuarta posición de una trecena cuyo regente es Tonatiuh, nuestro sol, que también es el acompañante del numeral 4. Y tenemos en el signo a Xiuhtecutli, que es el tiempo, el fuego alquímico que hiciera del señor del caracol, de Tezistecatl, un sol que después terminara convertido en luna. ¿Cómo sucedió esto? Ustedes saben que en el relato mítico de creación del quinto sol, dos fueron los númenes que se arrojaron a la hoguera. Nanahuatzin, que era el bubocito, fue el que se convirtió en el primer sol, pues fue el primero en arrojarse. El segundo en lanzarse a la hoguera fue Tezistecatl, el señor del caracol, hijo de Tlaloc y Chalchutlicue. Y precisamente a la señora Chalchutlicue, la de la falda de jade, la que corre siendo el mar en esta tierra maravillosa, ella está como señora de la noche. Bueno, entonces Tezistecatl es el segundo sol en posicionarse. Tenemos nuestro cielo con mucha luz y eso no puede ser posible. Así que Pactecatl, el que es el señor de la medicina, dualidad de Miyahual, agarró lo que tenía cerca y lo arrojó al segundo sol. Fue un conejo que quedó grabado en la cara de Tezistecatl. Y al recibir el golpe, baja su luz y un poquito su posición y lo conocemos ahora como la luna. Así que, fíjense, el sol es totalmente de esencia masculina, tonado, nos llena de energía para que en el día nosotros actuemos y libremos las batallas cual guerreros que somos en este camino del autoconocimiento. Y Tezistecatl, al ser el hijo, el señor del caracol, y después convertirse en una esencia femenina, porque la luna tiene una representación masculina que es Tezistecatl, y tiene una representación femenina que es Mestli. Así que esta luna, por eso, causa, yo creo, tantos cambios en la vida de este espacio-tiempo, de este Tlalticpac. Cuando hay luna llena, sabemos que en el campo muchos animales que están preñados, pues van a parir, ¿no? Las mujeres también, por ahí yo recuerdo que, por cierto, un saludo a Rolando Lino, que también es Nahui Atl. Yo recuerdo que él nos contaba mucho la historia de que un doctor le platicó que en el hospital donde él trabajaba, normalmente cuando había luna llena y había mujeres listas para el parto, pues bueno, era había muchos nacimientos y qué bonito que hoy esta luna que se presenta y que es una luna cargada de la energía de Xiuhtecutli, porque el signo Atl, que es el agua, tiene a Xiuhtecutli. Bueno, pues imagínense, el agua que está en este planeta, que está dentro de nosotros, está danzando con el fuego. Y tenemos una luna que está menguante, pero lleva 13% de pulque regado. Miren, les voy a contar rápido una historia. Ahí, ¿saben por qué la luna está llena? Dice el relato que porque un conejito que es hijo de Meyahual y que es tlachiquero, sube el aguamiel hasta la luna. Y entonces el aguamiel empieza a fermentarse hasta que queda blanco y la luna se va llenando. Pero aquí en este Tlalticpac hay un bribón que ustedes conocen, el tlacuache. Y el relato dice que él tiene un instrumento con el que le hace un hoyo a la luna y descarga ese pulque y se lo bebe y lo disfruta y conecta con lo divino. Así que bueno, hoy estamos en la oportunidad de conectar con lo divino a través de este tonali Nahui Atl. Y el ave que acompaña a Tonatiuh en el numeral 4 es la codorniz, un ave que la vemos representada en los Amoshtin como ese ser
privilegiado, digo yo, porque es el que le brinda el tona, el que se elige para alimentar al sol. Todos los númenes en los relatos míticos, todas las divinidades han aceptado el autosacrificio para crear pues al ser humano, nuestro sol y todo lo que vemos aquí. El mismo maíz pierde la cáscara para dar su tona. Bueno, pues nosotros también debemos ofrendar el tona. ¿Cómo? Con nuestras acciones, que deben ser pues floridas. Y les quiero leer algo sobre este tonali y dice así: Nahui-atl, espejo vivificante sin tiempo ni forma, eres el aliento que se curva y desdobla en el vientre del universo, noveno signo en el hilado del Tonalpowali, la cuenta que lo cuenta todo. Tú, Nahui-atl, eres el río que fluye, el cántaro que se amolda, la sed que se calma y el jardín que florece bajo tu tenue roce. Como el agua que se da a la tierra y al algodón, te absorbes lenta, sin prisas en la memoria de los siglos. Refrescas la sed ancestral, rejuveneces el espíritu con cada inmersión y en tu quietud sin viento eres el espejo donde el cielo se mira. Mas no te engañes, Nahui-atl, en el murmullo de los arroyos tu canto de guerra se eleva y al bramar en el río crecido eres la fuente indómita que labra la peña. Eres el Atlachinoli, el fuego y el agua en sagrada danza, la sangre preciosa que anima el ser y la estela del guerrero que somos, el que arremete sin tregua contra obstáculos del día. Eres la Xinachtli, la alquimia que fecunda la tierra y el pensamiento, la Xocotilistli que germina ideas y frutos, la luna en su fase más tierna, el Nemilistli, la vida misma. Y en tu esencia, Nahui-atl, te asientas como el 4, el Nahui, el número integrador que sostiene la realidad. Eres la matriz donde se gesta el cosmos, la confluencia de los rumbos, el multiplicador de los ciclos que nos habitan. Eres Tonatiuh, el Pilsintecutli Tonatiuh, el príncipe sol, en su doble collar de turquesa y jade, el dorado Tonatiuh que irradia luz, tona, vida, inteligencia y amor, la inmortalidad que renace con cada aurora. No eres estática, Nahui-atl, te adaptas, te amoldas, fluyes. Eres la ofrenda que purifica, la renovación que libera, la fertilidad que se desborda. En ti reside la sanación ancestral, la memoria de tiempos idos que se evocan al caminar por un río o sentir la lluvia en el rostro. Eres el origen, el principio de todo cuanto existe, la fuente de vida y la energía divina que impregna la tierra. Bajo la regencia de Xiuhtecutli, el señor del fuego que no fue engendrado, Atl, agua, te manifiestas en el Tlepapárao, la mariposa de fuego que revolotea en la llama, cuerpo azul y alas amarillas. Eres la energía, la vitalidad, el renacimiento constante que forja el espíritu. Y en la noche eres la misma señora de la noche, Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade, la que fluye en mares y manantiales, la que derrama cascadas y nutre la vida desde el vientre materno. Eres el desapego, la sensibilidad, la flor de piel que percibe y responde con fuerza del corazón, en armonía con el todo. Nahui-atl, nos estás invitando hoy a ser agua, agua con espíritu tonado, a no tener una única forma, a adaptarnos, a escuchar, a reconocer nuestras fuerzas, nuestras áreas de oportunidad, a fluir en este entorno líquido y cambiante, porque en ti, Nahui-atl, está la magia de este planeta contenida en la misma agua que nos habita a nosotros. Y estas imágenes mánticas nos presentan a dos mujeres, una que danza, que toca, que incluso su vestido parece una agua vista en la noche bajo la luz de la luna. Y la de arriba está también, es incendiaria, guerrera, pero es una mujer.
y está bajo el influjo de este tonali el día de hoy. Yo tengo una amiga que es así y se llama Diana. Sabe ella perfectamente que la estoy refiriendo. Ella es danzante, es guerrera, es única y además es una mujer de ojos grandes, preciosos. Y yo le compuse algo porque ella es también Nahuatl y le quiero mandar un abrazo fuerte y estas palabras. Diana, Nahuatl, tú eres la encarnación del ímpetu solar y la magia alquímica. Eres como Nahuatl, la presencia de la luna reflejada en el vasto mar del cuerpo de quien se pierde en tus ojos. Tu canto es hermoso y combativo, es el llamado de guerra. Con cada paso de tu danza avivas el corazón de la tierra, mientras que tu sangre galopante irradia la fuerza vital del tona. Tú eres una mariposa de luz y poder, el Atlachinoli mismo ascendiendo hasta el Omeyocan. Bueno, pues todos nosotros, si cerramos los ojos y pensamos en el fuego de nuestro espíritu, escuchamos nuestro corazón y ponemos nuestra agua a correr con fuerza, somos esa agua que tiene memorias grabadas, el mismo Nahuatl, y vamos a dejar nuestra huella con toda la pasión y la fuerza de nuestro corazón. Hemos de romper los límites, nuestros propios paradigmas. Vamos a desafiarnos cada día para no solamente ponernos en vibración armoniosa con el agua y el fuego que nos habita, sino que vamos a hacer el Atlachinoli mismo. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy lo que Nahuatl es, la eterna sin tiempo ni forma, el agua que danza entre el fuego y la tierra, moldeando la vida y encendiendo el espíritu con la fuerza de un diluvio y la ternura de una gota. Tengo aquí un poema que escribió Francisco Luis Bernaldez y dice así: agua y fuego, dolor y amor en forma de agua y fuego, se reparten mis horas fugitivas y con olas y llamas sucesivas soy el mar y la luz en que me anego. Unas veces en chispas sin sosiego y otras veces en gotas pensativas subo cantando a las estrellas vivas o me sepulto en el abismo ciego. Cuando el fuego amoroso es más ardiente, el agua se desata dulcemente y apaga el llanto, los latidos rojos. Pero el fuego despunta nuevamente, se apodera del mundo y de mi frente y enjuga en paz el agua de mis ojos. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota, Timotas que mostla.